Bienvenidos a Fútbol Portugués desde España, una semana más. Hoy vamos a tener una pequeña novedad. Es la primera vez que tenemos más que un entrevistado a un invitado. Creo que es de justicia que sea Juan Carlos precisamente la primera persona que traigo colaborando, porque bueno, llevamos ya muchísimos años eh, haciendo prácticamente la misma cosa desde diferentes proyectos, desde el mismo proyecto, así que es justo comenzar con él este tipo de vídeos. Tenemos a Juan Carlos Rodríguez dos Santos, que es un experto en fútbol portugués, desde su página Nueva Era Deportiva y de diferentes proyectos y demás. Vamos a hablar de la explosión que ha habido de jugadores españoles en las ligas de Portugal. Buenas tardes y muchas gracias por aceptar tu tiempo. Hola, buenas tardes, José. Es un orgullo estar contigo hablando de fútbol portugués, que nos conocemos de hace muchos años, así que encantado de estar aquí. Nada, nos conocemos hace muchos años, aunque tenemos una diferencia de edad muy obvia, pero empezaste muy joven con esto. Sí, pues estaba calculando justamente cuando me lo dijiste, y ya más de 15 años yo diría que nos conocemos, o sea que hemos vivido muchas cosas en esto del fútbol portugués. Sí, entre otras cosas hemos vivido que había muy pocos jugadores españoles en la Liga de Portugal, que además los jugadores españoles que iban a Portugal normalmente no triunfaban, menos todavía los entrenadores, aún mucho trabajo a los entrenadores españoles tener éxito en Portugal, y la realidad que vivimos es muy diferente. Hace 15 años podíamos estar hablando de Javi García, de Roberto el guardameta, de Diego Capel y poco más. ¿Por qué piensas que hay esta explosión? ¿Por qué ha cambiado esta tendencia? Yo creo que también los casos de reciente éxito han ayudado, porque Fran Navarro, Rafa Mújica, el propio Héctor Hernández, que son delanteros que han hecho muy buenas cifras goleadoras, creo que también ha impulsado la llegada de más españoles y por fin desde España se está viendo Portugal como un buen destino para los jugadores desarrollarse, evolucionar, crecer, dar el salto a otros campeonatos. Y afortunadamente, pues se está dando tanto en primera como en segunda división de Portugal, porque en primera siempre había alguna excepción de español, como los que tú has mencionado hace 15 años, era difícil encontrar, pero había dos, tres, cuatro como mucho. Ahora es el segundo país con más extranjeros de toda la Liga de Portugal, pero es que en segunda división españoles normalmente nunca había ninguno y ahora también es la segunda fuente con extranjera de más jugadores. Así que yo creo que ha sido un crecimiento globalizado y que coincide también con la época del coronavirus, que ha modificado un poquito el hecho de las transferencias, dónde buscar jugadores, los jugadores a dónde se vayan y afortunadamente, pues en Portugal están llegando más españoles. Sí, digamos que tenemos como guía de esta conversación un artículo que has publicado en Nueva Era Deportiva, donde vienen los datos concretos. Estamos hablando de más de 40 españoles en primera, más de 40 en la segunda liga. Es cierto que tenemos jugadores de diferente perfil, ¿no? Por un lado, Sambu, que lo destaca como una, la mayor estrella de Porto, quizás también la mayor estrella de la Liga de Portugal. O también tenemos jugadores jóvenes que están haciendo un camino diferente al de Samu, ¿no? ¿Ves también que hay dos perfiles diferentes de jugadores en Portugal? Lo que más he notado es que va mucho jugador joven. Según recordando de memoria las cifras de la investigación que hice, el 80% de los jugadores, un poquito más del 80% de ellos, tienen 25 años o menos, con lo cual te da un perfil de jugador muy joven y la gran mayoría también son de un perfil ofensivo, delanteros o incluso mediocampistas ofensivos, la gran mayoría, con lo cual también creo que lo están aprovechando para evolucionar como jugadores. Es una liga, como te digo, los ejemplos que hemos tenido recientemente de Fran Navarro, Tony Martínez, Rafa Mújica, Héctor Hernández, es que ha habido muchos delanteros que han tenido éxito en Portugal, que está siendo como una llamada para el resto de jugadores de que vengan. Y por ahí, pues, es el perfil que más está viniendo. Sí, además, todos, o sea, los casos que comentan, ¿no? Es verdad que Fran Navarro sigue en Portugal, pero bueno, realmente de Gil Vicente a Porto o a Braga hay un salto. Héctor Hernández está en Brasil, Rafa
en el fútbol árabe, donde también está Cristo, que está otro delantero que le acompañó en Aroca. O sea, realmente, Tony Martínez está en la liga. Son jugadores que sin el paso por Portugal quizás no podrían estar al nivel al que estaban. Te comento, por ejemplo, Héctor Hernández, ¿no? Me comentaba que él, en su último año en España, haciendo 18 goles en primera vez, no tenía ofertas de segunda división en España y al final va a primera división, pero realmente creo que le abre, ¿no? el horizonte a jugadores que ahora han ampliado sus posibilidades y lo están aprovechando. Sí, es que también es un escaparate mucho mejor que la Primera Federación, por ejemplo. En la Liga Portugal, pues el propio caso de Fran Navarro, que hizo un temporadón brutal en el Gil Vicente y llamó la atención del Porto. No era solo el único equipo que le quería contratar en esas fechas. El Sporting también estaba en la conversación, el Braga, que finalmente luego lo ha fichado. Son jugadores que llaman la atención de los grandes de Portugal, que ya te da un salto de calidad mucho mayor porque juegan competición europea, pero que también hay equipos como aquí el Valencia en España, otra serie de equipos que también se fijan bueno, el Atlético de Madrid fichó a Samulino, que no es español, pero ha sido un jugador que era rentabilizado muy bien. Y también este mercado español se está empezando a fichar y fijar sobre todo en el mercado portugués, y ahí el jugador español siente que tiene más opción de progreso yendo a Portugal que quedándose aquí en primera ref, que tener una oportunidad en el fútbol profesional español es muy difícil. Y comentamos un caso muy llamativo, el de Samulino, que bueno, estaba en Gil Vicente, se da el salto de Gil Vicente a Atlético de Madrid a jugar mucho, a tener protagonismo. También en el artículo comentas casos de segunda liga. Es cierto que en algunos casos coincide la presencia de en la dirección, en la administración de digamos, de músculo financiero español, pero bueno, por ejemplo, hablamos de Turriense con 8 jugadores españoles, que habría que ver cuántos clubes en España tienen más de 8 jugadores españoles. Pues tenemos un club en Portugal con gente joven, con varios jugadores de la cantera, del Sevilla, del Betis. Es algo también muy a tener en cuenta. Sí, sobre todo que se ha abierto el mercado, porque antes desde España se veía la liga portuguesa como una liga menor y no se fijaba normalmente quitando los ciertos jugadores, casos muy aislados, Militao, Fabio Contrao, Di María, que sí daban la transferencia, pero que ya jugaban en equipos grandes en Portugal. Normalmente España no se fijaba en este sentido en la liga portuguesa. Ahora también, además del flujo de jugadores, también ha aumentado el flujo de transferencias. Es la liga española, los campeonatos españoles en este último ventana de transferencias ha sido la principal fuente de fichajes de la liga portuguesa. Quiero recordar que son 31 si contamos el fútbol profesional, primera y segunda, y también el fútbol de primera y segunda red, que es una cifra altísima, repito, es el número uno. Y también tiene que ver con eso que tú has mencionado. Hay más directivos trabajando en la Liga Portugal que son de procedencia española que han trabajado ahí, y esa relación pues está sentando y está siendo más estable, que era algo que antes no existía. Pero es que en la segunda división está haciendo el comparativo con años anteriores y en 2019, aproximadamente antes del coronavirus, no había ningún español. Era imposible encontrar ninguno. Ahora estamos hablando de que es el segundo país con más extranjeros y teniendo en cuenta que en Portugal el primero siempre va a ser Brasil, por un tema histórico, lógico, de idioma, y eso pone mucho en valor este crecimiento que ha tenido España en los últimos años. ¿Y cómo valoras ya a nivel personal, ¿vale? Porque después de tantos años siguiendo la liga portuguesa, me parece tan raro ver a tantos jugadores españoles. Es como, ¿sigue siendo un campeonato interesante para ti o esto le ha quitado? Porque algo que a mí, por ejemplo, me interesaba era, pues bueno, una liga muy dinámica, que venía un jugador, estaba un año y nunca más volvía a saber de ese jugador y al año siguiente empezábamos de cero, ¿no? Ya esto no se da, vemos plantillas más estables y ya te digo, no es lo mismo que venga un jugador que no conoce a un jugador que se ha formado, por ejemplo, ¿no? Javi Vázquez, ¿no? En la cantera del Sevilla, casos muy distintos.
Es una realidad extraña, porque normalmente en el pasado, y tú lo sabes bien, Portugal muchas veces fichaba mucho jugador desconocido en un intento de trabajo de scout muy profundo que a veces pues funcionaba bien, a veces pues lo que dices tú, estaba un año que no sabíamos ni su nombre y se iba, y Sí, ahora está como más estable, es una relación extraña porque no es habitual que haya muchos españoles en Portugal, pero es una buena noticia por otro lado, porque España, nos guste o no, porque hay gente que ya puede tener diferente opinión, es uno de los mejores países en cuanto a evolución de canteranos y en cuanto a jugador joven. Y ese jugador joven ahora está decidiendo venir a Portugal. Eso está ayudando a la Liga Portuguesa a crecer y más en el futuro y los retos que tiene Portugal por delante con pues, la centralización de los derechos televisivos, la profesionalización de muchos equipos que afortunadamente están dando pasos. Estamos viendo ahora, por ejemplo, el Famalicão que con inversión extranjera, por supuesto, pero está consiguiendo hacer mercados de mucho gasto, cosa que antes era imposible en Portugal, que normalmente los mercados de fichajes eran mercados de traer jugadores desconocidos, libres, muchos de Brasil, cesiones, inventar muchas operaciones diferentes y ahora Portugal sí está teniendo en las negociaciones, en las ventanas de fichajes, ese atrevimiento no solo de los equipos grandes, que históricamente siempre han tenido ese músculo financiero, sino de otros más pequeños de poder ir al mercado y fichar jugadores interesantes y por ahí españoles, por supuesto. claro, también es un reto ahora mismo para nosotros adaptarnos a la nueva realidad del fútbol Sí. de Portugal. Muy bien, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, seguro que vamos a volver a coincidir aquí mismo o en tu canal, seguro que muy pronto. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación, José. Siempre es un placer hablar contigo de fútbol portugués.